¿qué tal? Les saluda Génesis Helvis, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa y cumpliendo con la asignación del profesor Davis Jiménez de la Cátedra Criminología, les voy a hablar sobre el caso de Richard Ramírez, más conocido como el acosador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el hijo menor de Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, ambos inmigrantes mexicanos. Esta pareja tenía una relación totalmente disfuncional. El padre, Julián Ramírez, era una persona alcohólica y violenta con su esposa y con sus 5 hijos, pero más con Richard Ramírez. Richard Ramírez era conocido por ser un niño totalmente introvertido, alejado de las personas, no era muy comunicativo. Esto debido a las constantes golpizas que le proporcionaba su padre. Cuando aún era un niño, sufrió una caída que lo dejó inconsciente. Debido a esta caída, Ricardo sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser suturado con al menos 30 puntos. Este trauma le causó convulsiones y fue diagnosticado con epilepsia al menos hasta la pubertad. Richard estudió en la escuela secundaria Jefferson hasta el 9º grado. De allí no continuó más con sus estudios. Conocido como Ricky por su familia, fue fuertemente influenciado por Mike Ramírez, su primo mayor, quien era ex veterano de la guerra de Vietnam. Estos se reunían a fumar marihuana y Mickey le contaba las historias a Ricardo de cómo cometía atroces asesinatos a las mujeres vietnamitas, algunas violándolas, otras descuartizándolas o decapitándolas. Y este también le enseñó a Ricardo técnicas que le enseñaron a él en el ejército para asesinar a las personas. Por otro lado, Richard solía ver las constantes palizas que le daba Mike a su esposa. Este le gustaba estar de espectador en esos momentos, y se cree que estar expuesto a tanta violencia fue lo que lo hizo una persona insensible. A la edad de 13 años, Ramírez fue testigo de un asesinato. Tras una violenta discusión con su esposa, su primo Mike tomó una escopeta y le disparó en el rostro. Este fue a la cárcel, pero increíblemente salió libre tras alegar que se encontraba drogado. En 1977, con apenas 17 años, fue llevado a una correccional juvenil acusado por cargos menores. 5 años más tarde, en 1982, fue detenido por posesión de marihuana. Sin embargo, salió en libertad condicional con cargos. Posteriormente se mudó a San Francisco y luego a la ciudad de Los Ángeles. Para este entonces ya esta persona era adicta a la cocaína. Y además de seguir robando, se aficionó a las armas y al satanismo. En 1983 regresó a la cárcel debido a un robo de vehículo. Sale un año más tarde, pero ya era una persona totalmente dañada. Los años de consumir diferentes drogas lo llevaron a ser una persona totalmente descuidada físicamente, en especial su dentadura. Un dato curioso es que se dice que la canción favorita de Ramírez era Nightcrawler de AC/DC. Este solía escucharla al momento de cazar a sus víctimas. El tema cuenta la historia del miedo que siente una persona al estar sola en casa por las noches, porque aparentemente alguien se acerca. Esto le daría entonces el apodo conocido del acosador nocturno. Primer asesinato. Faltaba poco para que Ramírez progresara y pasara del robo a la violencia. Su primer asesinato conocido ocurrió el 28 de junio de 1984. Tras consumir cocaína, salió de la casa y tomó el auto. Se detuvo fuera de la vivienda ubicada en la calle Graysell Park. Allí vivía una anciana de 79 años llamada Jenny Binko. El asesino entró por una ventana y atacó a la mujer. La agredió sexualmente y apuñaló múltiples veces hasta dejarla sin vida. Segundo asesinato. Sus siguientes víctimas llegaron el 17 de marzo de 1985. Ramírez se dirigió a la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. La chica vivía con una compañera de nombre Daily Okazaki. Ramírez atacó a Hernández en la cochera, pero al dispararle, la chica instintivamente colocó su mano y la bala rebotó en las llaves de la víctima. Cayó al suelo y fingió estar muerta. En un descuido del asesino logró escapar. Sin embargo, su compañera no tuvo tanta suerte. Al escuchar el disparo, Okazaki se escondió, pero en un momento se asomó de su escondite. El asesino la vio y acabó con su vida tras dispararle en la frente. Para aquel momento ya había despertado completamente el monstruo que habitaba en él, y no satisfecho con el ataque de esa noche, asesinó
Artesan Lian Yu de un disparo. Asesinato del matrimonio Sazarra. 10 días después de aquel ataque, el 27 de marzo, Ramírez asesinó al matrimonio Sazarra. Se trataba de Vicente Sazarra, un inmigrante italiano de 64 años, dueño de una pizzería, y su esposa Maxine, de 44 años. El hombre fue asesinado primero de un disparo, luego se tomó su tiempo con la mujer. Primero la atacó sexualmente y posteriormente la apuñaló hasta la muerte. Pero no solo se conformó con eso, Ramírez la torturó sacándole los ojos. Años después aseguraría con desdén que la víctima se encontraba viva cuando lo hizo. Para este momento las autoridades ya habían puesto en marcha una operación policial. A gran escala, sin embargo, la investigación no dio frutos. El problema estaba en que el asesino realmente no tenía un patrón establecido. A veces robaba a sus víctimas, otras veces no. Algunas veces les disparaba y otras veces las apuñalaba. El modus operandi nunca estuvo claro y esto dificultó el trabajo policíaco. Asesinatos de William y Lily Doyle. En abril de 1985 volvió a atacar y sus víctimas esta vez fueron William y Lily, una pareja de ancianos de 66 y 63 años respectivamente. Ramírez irrumpió en la casa y le disparó al hombre. Enseguida subió a la habitación donde se encontraba la esposa gritando, la amenazó y la golpeó. La llevó hasta donde se encontraba el marido, agonizando, para que la viera y posteriormente la obligó a que le entregara el dinero y las joyas. Nuevamente la llevó a la habitación donde la desvistió salvajemente y la violó. Gravemente herido, William pudo llamar al 911, aunque no pudo decirle nada. El servicio de emergencia fue capaz de rastrear la llamada. Al cabo de un rato, llegó la policía y la ambulancia, pero para ese entonces ya este asesino se había escapado. El hombre no pudo sobrevivir, pero sí su esposa, quien pudo dar la descripción del atacante. La comunidad de Los Ángeles estaba completamente alarmada. Había una especie de histeria colectiva. Esto es propiciado por parte de lo que se difundía en la prensa. Un mes después del ataque de los esposos Doyle, el 26 de mayo, Ramírez ingresó a la casa de Malvia Keller, de 83 años, y Wolfe Blanche, de 80 años. Ramírez atacó salvajemente a Malvia con un martillo, mientras ésta dormía. Hizo lo mismo con Wolfe, a quien además de golpear, también violó. Fueron encontrados un par de días después y solo una logró sobrevivir. Un día después, Ramírez encontró a otra víctima. Se trataba de Ruth Wilson, una mujer de 41 años que tenía un hijo de 12. El asesino rompió una ventana de su casa para entrar, esposó al niño y lo encerró en un armario. La mujer, creyendo que se trataba de un asalto, rápidamente procedió a darle al criminal todas las joyas y el dinero que tenían. Sin embargo, después de recibir el botín, el hombre la amarró, le quitó la ropa y la violó. Afortunadamente para Ruth, Ramírez la dejó con vida. Este quizás fue el principio del fin del asesino, ya que con la descripción de la mujer se logró hacer el primer retrato del criminal. Durante los siguientes meses, el número de víctimas aumentó. Había entonces una docena de personas que habían sido robadas, atacadas física y sexualmente, con indicios además de rituales satánicos. Pero la constante presión mediática y policial, ayudada por las descripciones fotográficas de las víctimas que habían sobrevivido, obligó a Ramírez a abandonar Los Ángeles. En agosto se mudó a San Francisco y allí tuvo nuevas víctimas. El fin para Ramírez llegaría con su siguiente ataque el 24 de agosto de 1985. Atacó a William Carnes y a su novia. Al hombre lo hirió gravemente de un disparo y luego buscó a la chica. Tras desnudarla y violarla, posteriormente, aunque la amenazó con el arma, decidió no matarla, y la joven llamó al 911. Un vecino que había visto el vehículo del asesino le pareció sospechoso y anotó el número de matrícula. Al día siguiente dio los datos a la policía. Las autoridades ubicaron el vehículo, pero no al criminal. Al analizar las huellas, finalmente pudieron darle rostro y nombre al acosador nocturno. Al buscar en su base de datos, descubrieron a Richard Ramírez, informaron a los medios de comunicación y se difundió la fotografía del asesino. Las acciones de Ramírez en su última noche de terror, el 24 de agosto de 1985, pronto condujeron a su captura. Primero, fue visto fuera de una casa en Mission Viejo, donde sin darse cuenta dejó una huella, antes de que el testigo tomara nota de su auto y placa. Más tarde, después de que Ramírez violó a otra mujer en su casa y le disparó a su prometido, la víctima proporciona una descripción detallada de su agresor y quien la había obligado a jurar amor por Satanás. El automóvil abandonado de Ramírez fue encontrado unos días después, completo, con suficiente huella dactilar
para ser una coincidencia y sus antecedentes penales permitieron a la policía finalmente poner un nombre al acosador nocturno. La cobertura de la televisión nacional y los medios impresos con su foto de prisión, junto con una serie de pistas de testigos y sobrevivientes, condujo a la captura de Ramírez el 31 de agosto, después de que los residentes de Los Ángeles lo golpearon brutalmente mientras intentaba 2 robos de auto. El 31 de agosto de 1985, el criminal decidió regresar a Los Ángeles en autobús. No tenía idea de que había sido identificado por la policía, así que estaba completamente desprevenido. Y aunque la estación de autobuses estaba llena de policías, pudo salir. Pero en la calle pronto fue reconocido por las personas. Enseguida entendió que había sido descubierto y al sentirse acorralado intentó robar 2 vehículos, pero no lo logró. Fue casi linchado en plena calle, pero la policía intervino. Tras su detención, Ramírez aseguró que no era el asesino e hizo todo lo posible para retrasar el juicio. Inicialmente fue acusado de 14 asesinatos y 31 delitos asociados a su matanza. Sin embargo, debido a que cambió de abogado en varias ocasiones y al hecho de que sus crímenes habían sido en varios lugares, lo que le trajo algunos problemas de jurisdicción, algunos de los cargos fueron rechazados para acelerar el proceso. Casi 3 años después de su detención, el 22 de julio de 1988, comenzó el proceso para seleccionar el jurado. El caso tomó un año completo debido a la cantidad de testigos y evidencia que había. Finalmente fue sentenciado a 19 penas de muerte, el 7 de noviembre de 1989. Fue recluido en la prisión San Quentin en California, pero el asesino no murió por su condena. Este murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 a los 53 años de edad. Habían pasado 23 años que fue condenado a muerte. Durante su juicio, la defensa trató de que se considerara a Ramírez como una persona mentalmente perturbada. Sin embargo, esto no sirvió para evitar su condena. Y es que si bien había tenido una niñez y adolescencia problemática, nunca pareció tener un móvil para su asesinato. No tenía ningún patrón específico y sus víctimas eran de ambos sexos, de diferentes razas, edades. Las armas que utilizaban también eran variadas. Aunque el cuchillo fue uno de sus preferidos, también utilizó bates de béisbol, martillos, varios tipos de pistola. Ramírez esperó en la cárcel mientras su juicio se posponía continuamente. La demora marcada por una serie de emociones y disputas entre los fiscales y el abogado defensor debido a que la distribución geográfica de los crímenes también complicó el alcance del juicio con cuestiones jurisdiccionales. Se retiraron algunos de los cargos contra Ramírez para acelerar lo que sería o lo que se estaba convirtiendo en un largo camino hacia la justicia. El proceso de selección del jurado finalmente se llevó a cabo el 22 de julio de 1988 y el juicio en sí comenzó en enero siguiente. Durante este tiempo, Ramírez atrajo seguidores similares a un culto, muchos de los cuales eran adoradores de Satanás. Vestidos de negro, el propio Ramírez solía vestirse de negro junto con tonos oscuros para sus apariciones en los tribunales. Otro retraso más ocurre cuando un miembro del jurado fue encontrado asesinado el 14 de agosto de 1989, pero los rumores de que Ramírez había orquestado su muerte resultaron infundados. El 20 de septiembre de 1989, el juzgado finalmente emitió un veredicto de culpabilidad unánime de 43 cargos, incluido 13 cargos de asesinato, 5 cargos de intento de asesinato, 11 cargos de agresión sexual y 14 cargos de robo. 2 semanas después, el mismo jurado recomendó la pena de muerte por 19 cargos. Al salir de la sala del tribunal, Ramírez respondió: «Oye, gran cosa, la muerte siempre viene con el territorio. Te veré en Disneyland». El asesino convicto fue sentenciado formalmente a muerte en la cámara de gas el 7 de noviembre de 1989 y enviado a la prisión de San Quentin en California para pasar el resto de sus días mientras estaba encarcelado. Ramírez se casó con una de sus simpatizantes, Doreen Lioy, de 41 años, en 1996. Su tan esperada apelación finalmente llegó a la Corte Suprema del Estado de California en 2006, antes de ser rechazada. Ramírez eventualmente fue vinculado con crímenes más viciosos. En 2009, una muestra
de ADN lo conectó con la violación y asesinato de una niña de 9 años. El 10 de abril de 1984 en San Francisco, después de casi 24 años, en el corredor de la muerte, Ramírez murió el 7 de junio del 2013 por complicaciones relacionadas con linfoma de células B. Según los oficiales penitenciarios de San Quintín, la muerte de Ramírez se produjo poco después de que lo llevaron al Hospital General de Marin en Greenby, California. Si traemos este caso a nuestro ordenamiento jurídico, en Venezuela lo tenemos establecido en el Código Penal en los artículos 405 y 406, lo que vendría siendo el homicidio intencional calificado. El artículo 405 nos dice que el intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años, mientras que el artículo 406 nos dice que en los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas. En el numeral 1 tenemos de 15 años a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el título 7 de este libro. El que con alevosía o por motivos fútiles e innobles en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449 al 458 de este código. Numeral 2. 20 años o 26 años de prisión si concurrieran en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral antecedente. Tenemos también el artículo 364 del Código Penal que nos habla sobre el abuso sexual, que nos dice que quien por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno de otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías o por vía oral, se le introduzca un objeto que simulen objetos sexuales, responsable de lo castigado como imputado de violación con la pena de prisión de 10 a 15 años. Si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra un niño, niña o adolescente, la pena será de 15 años a 20 años de prisión. En la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña o Adolescente, tenemos el artículo 259, que nos habla sobre el abuso sexual a niños. Quien realice actos sexuales con un niño, participe en ellos, será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el acto sexual implica penetración genital, ahora, la prisión será de 5 a 10 años. Como bien se sabe, este criminal en Estados Unidos, su sentencia fue de 19 penas de muerte. En nuestro ordenamiento jurídico, la pena máxima es de 30 años. Y debido a la gravedad de estos homicidios o de los horrores que él cometió, no se le otorgarían beneficios procesales. En relación de la criminología con otras áreas, tenemos la psiquiatría, en la cual, luego de los estudios de varios psiquiatras, pudieron diagnosticar a Richard con trastorno esquizoide de la personalidad, lo cual lo hacía sentir placer por los homicidios y no tener ningún tipo de remordimiento. Tenemos la victimología. Gracias a 3 víctimas sobrevivientes de los ataques de Richard, estas lograron contar lo que sucedió y describir físicamente al homicida, para que se realizara un retrato hablado y así pudiera ser más rápidamente identificado. Tenemos la criminalística. Por el descuido de este asesino y la desorganización con la que realizaba los brutales asesinatos, dejó huellas de sus zapatos, había negros, y huellas dactilares, por los cuales, mediante la investigación, ayudarían a concatenar los diferentes asesinatos, relacionándolo con un mismo sujeto, y por fin pudiéndolo identificar. Una vez realizado mi análisis personal, doy a la conclusión de que si este hombre hubiera cometido sus crímenes acá y hubiera cumplido su sentencia, realmente no fuera podido reinsertarlo a la sociedad, ya que sufría de un trastorno esquizoide de la personalidad que lo hacía sentir placer por hacer daño. Por lo tanto, esta persona no sería útil en nuestra sociedad. Y con esto concluyo este video y espero les haya gustado.